Pitela. Tengo un libro que quiero recomendar mucho, porque es esos libros que nos desasnan, que nos gustan a nosotros, ¿no? Esos libros que hablan de cultura y de historia de la humanidad y de cómo llegamos a donde estamos hoy, con cosas que a lo mejor no son la gran historia. Aunque en este caso son la pequeña historia por su tamaño y son la gran historia. Y es un libro que publica Ediciones Godot, que se llama El origen de las especias. Jugando, ¿no?, con la idea de Darwin, por supuesto. Lo escribe un noruego que se llama Thomas Reinstenberg, que se hizo muy famoso por publicar antes que este libro, un libro sobre la historia de los mapas. O sea, es alguien que estudia mucho la cultura y el origen de las cosas como las conocemos hoy. Entonces, bueno, en este libro cuenta el origen de las especias, y me gustaba preguntarle a la mesa si tienen especias preferidas, esa que no te puede faltar en la cocina. Viste que hay gente que dice, bueno, no, me puede faltar todo menos el ajo, o me puede faltar todo menos, qué sé yo, la pimienta. ¿Hay algo que no les puede faltar, que digan, yo con esto estoy feliz, ya está? El picante. Tiene que ser picante. Pimentón, Sí, pimentón picante. Hay uno que me había Pimentón a regalado todo. Margarita, que me quedó en Ucrania, pero que era espectacular, riquísimo. Muy ¿Qué? rojo, picante, molido. Wow. Margarita seguro, no está ahí, pero... Sí, acá te Sí. estás escuchando. Es que me gusta Acá, usar, acá. me gusta usar la nuez moscada, pero porque Ah, me mira. encanta rallar nuez moscada. Rico. ¿Te gusta y podrías conseguirte un trabajo de rallador de Me nuez encanta, moscada? me encanta ¿Y qué rallar haces? la ¿Rallo nuez dureza de moscada? la nuez moscada contra el rallador. Me parece Ah, algo... ya totalmente demente. Pues, sí. Está peor de lo que Tenemos una pensaba. Recién lo descubre. Pero me encanta. Aparte del perfume de nuez moscada, digamos. Ay, el puré no es puré si no No, tiene no, moscada. sin nuez moscada, no es puré, no es puré. No existe. No es puré. No existe. No te recibiste de puré. Seguí intentando. ¿Quién sos? Seguí participando. A El mí, ¿sabes laurel, que me muy gusta rico. para la focacha? El romero. Ajá. ok. pero qué sí. rico. Las Le hierbas. puse ayer a una sopa, pero fue polémico. Ese es polémico, el romero es polémico. Mi hermana lo odia. A Por mí me ejemplo, en encanta. el restaurante no podemos tener ni un plato que tenga romero porque Paula detesta el A mí me perfume de Rico. A mí también. de A mí esa me hierba. gustan las hojitas del laurel. Las hojitas del laurel. Sí, ¿y puede ser dulce la especie o no? Sí. Canela. Canela. Repudio. También, sí. Riquísimo. ¿Cómo A repudio todo. la canela? Que es la base de cualquier cosa rica que uno pueda comer. Arroz con leche y con canela. Si no, no es arroz con leche. Manzana No, con cacao, el Manzana arroz con con leche. canela. Manzana con Peras canela. con canela. El orégano. A mí me encanta el tomate cortadito en rodajas Muy bien. con orégano. Muy Con orégano. Ah, sí. Eso se Un bife listo. Bueno, Jorge a veces toma té con jengibre, Sí. ¿no? Té de jengibre. Bueno, acá estamos mezclando hierbas y especias, Sí. ¿no? Y está bien porque son dos tipos de condimento que usamos muchísimo en la comida. Lo que hace Reinstenberg, este chico, a partir de ahora, porque con ese nombre noruego no lo vamos a poder explicar muy bien o decir muy bien, arranca, él se pregunta cómo llega el clavo de olor a Noruega. O sea, cuando está haciendo la historia de los mapas, se entera que hubo como una disputa muy grande en Noruega en una época por el clavo de olor. Y dice, ¿cómo llega el clavo de olor que se cultiva en una isla que se llama Los Malucos, ahora voy a decirlo bien porque las Molucas, las Islas Molucas, en lo que era en ese momento la otra punta del mundo conocido. O sea, estaban realmente tenía que atravesar toda Europa para llegar el clavo de olor a Noruega, y él encuentra una carta de una mujer inglesa que vive en Noruega, no sabe cómo llega la carta y a la mujer esta inglesa, que le manda a un hermano de ella que vive en Francia un cuerno de un animal, unas cucharadas de plata, y le pide a cambio que le mande clavo de olor. Él dice, ¿qué onda el clavo de olor? Bueno, y a partir de esa carta se pone a investigar y a estudiar el comercio, como lo conocemos hoy. Nace en gran parte las luchas de poder, las conquistas de los geográficas, las divisiones de lo que era la Europa conocida o el mundo conocido, que se va a ir disputando desde los fenicios hasta el momento en que la mitad del mundo conocido era español y la otra mitad era portugués. Todos los conflictos generados a partir de la búsqueda por las especias. Obviamente él no va a ir por todas las especias, elige algunas que son muy, muy emblemáticas precisamente por esto, porque reinados que entraron en guerra por estas especias, y va a hablar del clavo de olor, la nuez moscada, ahí para bien de Gonza, la canela, la pimienta, el jengibre y el cardamomo. Y entonces, a partir de contarnos de dónde vienen cada una de esas especias, cómo se cultivan,
cómo se cosechan, por qué en esos lugares. Hay todo un capítulo, por ejemplo, hablando del cambio climático, que plantea que el clavo de olor, así como crece, si sigue cambiando el clima, se va a extinguir. Y entonces algo que formó parte de la cultura de la cocina milenaria, bueno, probablemente en los próximos años, si avanza este cambio climático, deje de estar. Pero no se queda solamente en eso, sino que plantea, por ejemplo, alianzas políticas a partir de las especies. Bueno, el descubrimiento de América, ¿no? No es otra cosa que la búsqueda de la ruta de las especias. Tan importante eran. Y él plantea que es por 3 razones, digamos, que las especias son tan conocidas. La primera son sus propiedades medicinales, ¿no? Se sabe que muchas de ellas tienen muy importantes propiedades medicinales. La segunda, obviamente, es que le dan buen sabor a la comida, y si pensamos en tiempos ancestrales, la refrigeración no existe, la forma de conservación históricamente fue con la sal, ¿no? Y también tapar los malos gustos o los malos olores de ciertas comidas con las especias. Y otro, que era su erotismo, digamos, muchas de las especias se asociaba a que el cuerpo le subía el calor, que por ejemplo el jengibre, hay todo un pasaje sobre Confucio, que era un hombre muy medido, entonces él dice que que el jengibre todo bien, pero hay que tomarlo muy poquito porque te eleva la temperatura del cuerpo y no está bien, ¿no? Pero la búsqueda por el jengibre pasa por ahí. Va a avanzar a lo que es por qué, hay todo un capítulo interesantísimo sobre cómo Europa se desarrolla más, y son los países más poderosos, los del norte, por la ancestral cadena de intercambio económico a partir de las especias. Y que eso, fue lo que después hace que se desarrollen mucho más las sociedades y que hoy sean, aún al día, o lo que llamamos hoy, como él dice, el primer mundo, nace acá. Se va a ir a los egipcios, a las obsesiones de los distintos emperadores, de los reyes, por las distintas especias y las cosas que llegaron a hacer para conseguirlas. Como hoy hay 2 o 3 grandes empresas mundiales que son las que colonizaron, digamos, la venta de especies y cotiza en bolsa. Y las especias cotizan en bolsa. Llega, obviamente, al coronavirus. Y hay todo un capítulo dedicado a cómo, durante la época del coronavirus, se empezó a crecer en Internet la búsqueda de qué especias, digamos, contribuían o mejoraban la posibilidad de contagiarte o no del coronavirus. Pero ¿qué hace con esto? Él dice, esto es ancestral. Cada vez que hubo una peste en el mundo, se recurrió a ver qué especias podían apagar la peste, ¿no? Y en todo el mundo, digamos, pasa por China, pasa por la India, pasa por Europa de nuevo, todo el sudeste asiático, la importancia de las especias en el sudeste asiático, cómo ciertas enfermedades que no progresan en algunos lugares están asociadas al consumo en grandes cantidades de ciertas especias. Y cuando cuenta lo del coronavirus, que es muy interesante, se va para atrás para explicarlo y cuenta esto. Dice, cuando la plaga azotó Londres con todas sus fuerzas en 1665, quienes podían permitírselo pusieron canela y clavo de olor en los alféizares de sus ventanas o colgaron naranjas con clavos para purificar el aire. Y fíjense esto, 10 años más tarde, el holandés Antoine van Leeuwenhoek descubrió la bacteria en un microscopio casero. Fue el comienzo de la microbiología, que con el tiempo también descubrió virus y vitaminas. Y con la ayuda de estos microscopios, cada vez mejores, los secretos de las especias. Se descubrió que el jengibre contiene vitamina B6 y que el gingerol, la sustancia que le da el sabor fuerte, tiene un efecto preventivo sobre la inflamación, contiene antioxidantes y fortalece el sistema inmunológico contra bacterias y virus. Los experimentos realizados con la canela en 1981 demostraron que 2 de las sustancias que contienen también fortalece el sistema inmunológico. ¿Qué quiero decir? Mucho de lo que nosotros creemos o asociamos con el consumo de especias, la cúrcuma, la pimienta negra, los antioxidantes, en realidad son ciertos. El tema es la cantidad que se ingieren, porque también cuando se ingieren de mal manera no hacen bien. Y ahí está el secreto, ¿no? El libro es fascinante, no puedes parar de leer porque te cuenta la historia de todos nosotros, de la humanidad, los barcos, cómo trasladaban, por qué trasladaban ciertas cosas, por qué los venecianos, por ejemplo, que era la gran puerta del ingreso de las especias
Bueno, cuenta cómo Venecia era un perfume y había en todos lados balanzas con kilos y kilos de cúrcuma y de pimienta negra y de cardamomo. Bueno, no sé si alguna vez han tomado café con cardamomo, que es típico de los árabes, y es exquisito el perfume del cardamomo. El libro cierra con un detalle hermoso de la gente de Ediciones Godot, que son los que publican estas joyas, y dice: siempre nos preguntamos por qué es tan excesivamente caro el azafrán, una especia que va muy bien con la paella y con cualquier comida que lleve arroz. Al contar este libro quisimos entender cuál era la razón y el precio. Mientras se escribió este colofón, ¿no?, que es el cierre del libro, el 7 de marzo del 2024, un kilo de azafrán, el más cotizado en el mercado, podía llegar a costar 10.000 euros. Los pistilos de la rosa del azafrán, que solo florecen 15 días al año, proporcionan esta especia tan sabrosa. La flor sale por la noche. Es muy delicada y su recolección requiere mucha mano de obra para no echarla a perder. Para obtener un kilo de azafrán se necesita recoger entre 150.000 y 250.000 flores. La técnica todavía no encontró una manera de llegar a un proceso de recolección mecanizado que abarate los costos sin arruinar las flores. Y punto seguido dice: este libro fue compuesto en tipografías Temple Garamond 1114, creada por Claude Garamond en el siglo XVI en Francia, y su versión de las fundiciones Temple en 1924. Ediciones Godot, que siempre publica estas joyas, publica El origen de las especias, de Thomas Reinstenberg, traducido preciosamente por Christian Kupchnik. Y es esto, es la historia de todos nosotros y de por qué no te puede faltar el clavo de olor, o en el caso de Gonza, ¿qué es lo que no te puede? La nuez moscada.